que si bien es cierto se las puede considerar como factores de riesgo, eh, es algo en lo que ustedes deben tener una posición, ¿no? Para poder respaldar, ya había comentado a Juan Diego, que básicamente pues lo que hace falta en todo caso es plantear ante la autoridad eh, esta opción, ¿no? Y obviamente con vuestro consentimiento, ¿no? Así que queda a discreción vuestra de desarrollar las actividades, porque entiendo que en algunos casos, los temas de dictado en algunos colegas no les han estado permitiendo suscribir asistencia en el momento. De repente por el horario sí lo están entendiendo, no quiero creer eso, ¿no? Lo están entendiendo así como que evidentemente la distancia y la lejanía, la falta de movilidad para esa locación es un poquito complicada, ¿no? A diferencia que en el día hay más movimiento, hay más movilidad de transporte y los términos de seguridad ciudadana pues son mucho más claros por el mismo hecho de que es de día. Entonces eso lo dejo entre paréntesis para que puedan ustedes en algún momento tomar eh, una, una posición al respecto. Yo espero la decisión que sea pronto, por favor, Juan Diego. Y si tienes algo ya avanzado, pues me gustaría escucharlo, ¿no? Ahora estamos, ¿cuántos en línea? Vamos a ver, 30 y... a ver, todavía no hay nada. Sí. Lo bueno es que hemos estado hablando de eso ya, Juan Diego, hace un tiempo atrás. Y me imagino que en algún momento podría eventualmente presentarse la inquietud, ¿no? Por parte de la autoridad y nosotros tener obviamente en consenso un planteamiento y una respuesta a esa inquietud. Ujú, claro. Yo creo que al menos el tema del examen presencial va a tener que ser presencial. Los aportes, eso sí se los he escuchado en varias oportunidades a los directivos y están convencidos de que esa es una forma en la que van a tener que participar todos, ¿no? Van a poder hacerlo y vamos a tener que hacerlo de manera presencial. Entonces, ya tenemos una fecha próxima, así que para quienes están fuera de la ciudad, no sé cuántos hay. En este momento quisiera saber cuántos hay fuera de la ciudad. De los presentes, ninguno, ¿verdad? Pero diría fuera de la provincia, mejor, ¿no? Creo que estás en Urubamba, me parece, Calca, Rodrigo. Sí, doctor. Ah, no es lejos, pues, estás a 40 minutos de la ciudad prácticamente. ¿Sí? Una No hora, es tan... doctor. Cuarto de hora, dice. Bueno, sí. Sí, el único que está afuera en todo caso es Rodrigo. De hecho, somos 38, me parece. Algún... Me ha llegado una información, también una solicitud de información en todo caso, y se las comparto, ¿no? Que es parte de la unidad de tutoría, me parece, de la universidad, la psicóloga que me pide la información acerca de los estudiantes que estuvieran con factores de riesgo académico. Recién entendí lo que significaban las tricas, las vicas y los NSP. Creo que al momento no tenemos ninguno de ellos, pero si alguno de ustedes está en su factor de riesgo, por favor comuníquese conmigo para poder tener más acercamiento y ver el tema pues, en persona. ¿De acuerdo, jóvenes? Sobre todo con quienes no están todavía presentes. No sé si alguno de ellos corresponda a esa calificación. Dicho esto, bueno,
un pequeño repaso, como siempre, para poder hablar acerca de nuestra anatomía y el recordatorio de lo que es este párpado, ¿cierto? Vamos a empezar una pizarrita, unos breves 10 minutos, como un refrescamiento, ¿no? Toda vez que vamos a continuar con la parte de patología de párpados, estoy invitándoles a que sean parte de la pizarra. ¿Está con ustedes, jóvenes? ¿Ya? Vamos a compartir. Eso es. Ok. Ya estamos con pizarra, ¿cierto? Ok, perfecto. En un corte frontal, ¿dónde está mi? Ajá, ajá, aquí está. El bolígrafo. Perfecto. Muy gordito, creo que parece. Bueno, no. Si esto fuera la estructura del ojito, tenemos acá la córnea, ¿cierto? Obviamente el dibujo no está muy bueno. Y recordemos que se cubre en un porcentaje con el párpado superior, ¿verdad? Ah, la pupila. El párpado en realidad va a cubrir un tercio casi del borde superior, de manera normal. Aquí tenemos a los músculos que se llaman subes de trayecto más o menos, orbicular, ¿no? Los orbiculares. Si hacemos un corte, vamos a seguir en la siguiente página. Vamos a hacer en este caso cortes. La piel está aquí. Entonces la piel, ¿no? Y debajo de la piel tenemos la poneurosis, obviamente, el rafe del músculo orbicular, las glándulas de meibomio, el tarso, ¿no? El tarso viene, ajá, ajá, más o menos, que incluye la glándula de meibomio, y por debajo, el, esto viene a ser, vamos a comprobar un paquetito, un sanguchito, ¿verdad? Supuestamente aquí están las pestañas. Ok, este es el tejido celular subcutáneo. Hola, hola. Ya aquí está la conjuntiva, ¿no? La conjuntiva, esta conjuntiva es la conjuntiva vulvar, perdón, tarsal. La conjuntiva tarsal, esta no es vulvar. La conjuntiva tarsal, este es el tarso, que es una especie de cartílago, ustedes saben que tiene la función de darle la forma al párpado. Este es el tarso. Y dentro de él tenemos a las glándulas de meibomio. Meibomio. Y por delante de estas va a tener el músculo orbicular, con sus rafes obviamente que son transversales, ¿no? Aquí lo que cabe, la importancia de esto es que justamente por encima del tarso tenemos la inserción de un músculo especial que se llama, jóvenes, ¿recuerdan? Es un rafe pequeñito acá, que se inserta encima de la mitad del tarso. Este es el músculo, evidentemente, músculo elevador del párpado superior. Entonces, este pequeño sanguchito que vemos acá, que piel, tiene todo ello, tiene en sí una serie de patologías que pueden asentar sobre él, desde los tumores, benignos, malignos, lesiones, traumas, que van a involucrar obviamente todas las estructuras y generar una serie de patologías. Desde un edema, de una equimosis, por su amplia vascularización,
una parálisis o una caída, una ptosis de párpado. Eh, eh, y bueno, tenemos el chalazion, ¿no? Que va a ser una alteración de la glándula de Meibomio, ¿no es cierto? Meibomio. Y tenemos también, obviamente, la otra patología que va a ser la patología del orzuelo, ¿no? Que es una afección básicamente que afecta aquí al folículo, a la raíz del folículo piloso, ¿no? Complicación o infección de patógenos de piel por vecindad involucran este tejido y generan alguna de estas complicaciones. Dicho esto, entonces, nos vamos a trasladar directamente a la participación de vuestros compañeros que van a concluir con el tema de patología de párpado. Adelante, por favor, quienes van a presentar. Estoy viendo, pero Eh, bueno, a continuación vamos a tratar sobre las pruebas diagnósticas especiales del sistema lacrimal siguiente. Dentro de las pruebas especiales diagnósticas, bueno, primero hay que tener en cuenta que siempre el examen ectoscópico indica mucho, ¿no? Y hay que tener en cuenta que al menos en lo que es patología de vías lacrimales, el concepto es prácticamente centrado en dos, ¿no? Que es una patología causada por un exceso en lo que viene a ser la producción y una segunda patología que es prácticamente por una alteración dentro de lo que viene a ser el sistema de drenaje, ¿no? Lo que característicamente podríamos denominarlo como una obstrucción que podría causar ello, ¿no? Entonces, si es que encontramos un paciente con epífora, que es el síntoma más común que tienen los pacientes en cuanto a alteraciones de vías lacrimales, esta epífora puede ser medial o lateral, tenemos que estar pensando en ello, ¿no? Desde evaluar lo que viene a ser la parte de la producción hasta la parte de lo que viene a ser el drenaje, ¿no? Pero para poder pasar a las pruebas especiales diagnósticas en este caso, primero se realiza lo que viene a ser el examen ectoscópico, ¿no? Para así poder determinar si es que la arquitectura está indemne, ¿no? A nivel macroscópico, ¿no? Entre ellos tenemos patologías frecuentes como que vienen a ser una estenosis puntal, que es prácticamente, se puede visualizar mediante lo que viene a ser la lámpara de hendidura, ¿no? Hasta pequeñas alteraciones como pueden ser una pestaña enclavada dentro de lo que viene a ser el ductus puntal, ¿no? Lo cual puede causar una obstrucción como tal, ¿no? Acá podemos ver lo que viene a ser el examen entre lo que viene a ser la lámpara de hendidura, en la cual se puede evidenciar de que prácticamente toda la conformidad del ojo se encuentra bien, ¿no? En acá se tiene que visualizar bien lo que vienen a ser los epicantos, ¿no? Tanto sea como el lateral y el medial, y ver si es que hay alguna alteración como tal, ¿no? Una de las mejores pruebas para poder determinar si es que hay alguna alteración macroscópica es comparar, ¿no? En este caso ambos ojitos y ver si es que hay alguna, se podría decir, lesión o alguna, algo característico que hay en un ojito y tal vez en el otro no, ¿no? Después de ello, para poder evaluar ello, se utiliza lo que viene a ser una prueba de fluoresceína, ¿no? Lo interesante dentro de esta prueba es que prácticamente se tiene que evaluar, esta fluoresceína es como que un pigmento, ¿no? Como que un colorante, ¿no? Lo que se utiliza en este caso es este colorante concentrado entre el 1 y el 2% y se pone lo que viene a ser ambos fondos de saco, ¿no? Conjuntival y se evalúa entre lo que vienen a ser los 5 y 10 minutos, ¿no? El usual que en este tiempo que viene a ser 5 a 10 minutos es que esta fluoresceína desaparezca, ¿no? Pero prácticamente esta desaparece porque el sistema de drenaje se encuentra bien, ¿no? Entonces, esta fluoresceína desaparece porque se va por el drenaje y prácticamente desaparece, ¿no? De los sacos conjuntivales. Pero si es que hay permanencia por parte de la fluoresceína después pasados los 10 minutos, podríamos tener, como quien dice, una pequeña aproximación a que hay una patología obstructiva del sistema lacrimal, ¿no? Otra cosa interesante es que, por ejemplo, esta prueba de fluoresceína, en el caso de que un paciente tenga epífora, lo usual es que la epífora sea medial más que lateral. Si es que esta fluoresceína desaparece, ¿no? Entre 5 y 10 minutos, pero el paciente tiene epífora como tal, podríamos aproximarnos más a que viene a ser una patología de sobreproducción lacrimal, ¿no? Más que en este caso parte de lo que viene a ser el sistema de drenaje o de obstrucción, ¿no?
Bueno, acá como podemos ver en las dos diapositivas y en el pequeño cuadrito dice que la evaluación con la lámpara es para detectar alteraciones macroscópicas, ¿no? Como estenosis, secreciones mucopurulentas o decrocitosis, ¿no? Y como se ve acá la prueba de desaparición de fluoresceína para ver si es que hay prácticamente una aproximación a si es una patología obstructiva o una patología de sobreproducción, ¿no? Siguiente. Bueno, una vez teniendo tal vez una prueba de fluoresceína positiva, indicando que en este caso es una prueba de aproximando a la obstrucción más que todo, mayor a los 10 minutos, se procedería a hacer lo que viene a ser una prueba especial, que es la prueba de irrigación, ¿no? Dentro de la prueba de irrigación, prácticamente hay que tener en cuenta que después de evaluar lo que viene a ser la permeabilidad, ¿no? Mediante la lámpara de hendidura, que prácticamente no hay ninguna alteración ectoscópica que nos determine que esta obstrucción está a nivel macro, ¿no? A nivel puntal. Lo que se hace es pensar, ¿no? De que la obstrucción más que todo es parte de lo que viene a ser el conducto lacrimal, ¿no? Entonces, lo que se realiza para hacer ello es, prácticamente primero se pone un anestésico local, ¿no? En el fondo del saco conjuntival, y luego se utiliza lo que viene a ser un dilatador lacrimal, ¿no? Que prácticamente lo que hace es abrir, ¿no? La apertura de lo que viene a ser el ojito, ¿no? Eh, en este caso, el dilatador lacrimal agranda lo que viene a ser el orificio puntal, ¿no? Como se puede evidenciar en la primera imagen, en la imagen A. Lo que sucede en estas instancias es prácticamente, se tiene que meter este dilatador puntal en un sentido, se podría decir, vertical y horizontal, como se puede ver en la imagen B, ¿no? La primera vertical es para agrandar este orificio puntal y la segunda es seguir el trayecto de este conducto, ¿no? Hasta llegar entre lo que viene a ser un tope duro, ¿no? Este tope duro es prácticamente de lo que viene a ser del huesito lacrimal, ¿no? Pero lo interesante es que cuando se encuentra un tope blando, prácticamente podríamos determinar de que hay como que pequeñas trabéculas o pequeñas adherencias, ¿no? Los cuales podrían originar que en este caso esta obstrucción sea por parte de ello, ¿no? Entonces, hasta tocar lo que viene a ser el tope duro se determina, ¿no? Eh, Siguiente. Bueno, lo que sucede después de ello es que después de este orificio puntal, prácticamente después de este orificio que se está agrandando por parte de la prueba, se procede a lo que viene a ser instilación de lo que viene a ser un suero fisiológico, ¿no? Con cloruro de 0,9, ¿no? Lo que prácticamente se tiene que tener en cuenta es que el orificio tiene un orificio de entrada y orificio de salida, ¿no? El orificio de salida o el drenaje prácticamente hace de que al instilar lo que viene a ser el suero fisiológico, se pueda sentir el sabor de esta agua, o bueno, aunque el agua es insabora, ¿no? Pero se pueda sentir como que la sensación, ¿no? Del agua entre lo que viene a ser la garganta y la nariz, ¿no? Lo cual indica que prácticamente esta instilación sí está habiendo permeabilidad por parte de este drenaje, ¿no? Pero caso contrario, que prácticamente el paciente no siente este sabor en lo que viene a ser la garganta o la nariz, se podría determinar de que hay una obstrucción como tal, ¿no? Ahora, lo interesante dentro de ello es como se pueden ver acá, hay una prueba conocida como la prueba de Jones, ¿no? Esta prueba de Jones es prácticamente cuando después de la instilación de lo que viene a ser el suero fisiológico, hay una pequeña cantidad que refluye, ¿no? O regurgita lo que viene a ser el orificio puntal, ¿no? Lo cual indica que hay algo que está obstruyendo, ¿no? Posiblemente sea más distal que proximal, ¿no? Lo cual hace ello, ¿no? Entonces, esto indica que este conducto lacrimal no es permeable, ¿no? Y por ende la prueba de irrigación está dando como positiva, ¿no? Que hay una obstrucción como tal, ¿no? Entonces, acá se puede ver lo que viene a ser parte de ello, de la prueba de Jones en cuanto a lo que viene a ser sus dos variables, una prueba primaria y una prueba secundaria, ¿no? Ambos tienen en este caso su prueba primaria positiva y prueba primaria negativa en base a los resultados, ¿no? En lo que viene a ser la prueba primaria, prácticamente se instila lo que viene a ser una gota de fluoresceína al 2% en el fondo del sacón conjuntival. Luego se introduce un hisopo con anestésico local debajo del cornete inferior en la desembocadura del conducto nasolacrimal, dando los siguientes resultados, ¿no? Como en el primero se instilaba lo que viene a ser el estro fisiológico, acá lo que se tiene que hacer es la recuperación de esta fluoresceína mediante el hisopo en lo que viene a ser la nariz, ¿no? Si es que recuperamos fluoresceína en la nariz, indica que esta prueba de Jones es positiva y que el conducto lacrimal en este caso, está indemne, o sea, hay buen drenaje, ¿no? Entonces, la patología más que todo se aproxima a lo que viene a ser una hipersecreción lacrimal, ¿no? Ahora, una prueba de Jones primaria negativa es que prácticamente si es que no se recupera esta fluoresceína en la nariz, ¿no? Lo que indica que hay obstrucción en lo que viene a ser el sistema de drenaje, ¿no?
Por ende, lo que viene a ser es, se realiza una prueba secundaria de Jones, ¿no? De irrigación para confirmar este diagnóstico, ¿no? Entonces, si hasta el momento ya tenemos una prueba de Jones negativa, una prueba de desaparición de fluoresceína también mayor a 11 minutos, más que todo nos aproxima a lo que viene a ser la parte obstructiva, ¿no? Porque no se puede recuperar prácticamente la fluoresceína por la nariz y a la hora de la instilación tampoco se puede saborear, bueno, disculpen el término tal vez, tener esa sensación del suero fisiológico dentro de lo que viene a ser la nariz o la garganta, ¿no? Entonces ya se está aproximando más a lo que viene a ser una patología obstructiva, ¿no? Entonces, como les dije, se realiza una prueba de Jones, y sale negativa, se procede a realizar una prueba de Jones de la primaria a la secundaria, efectivamente, ¿no? Lo que se hace es prácticamente se lava la fluoresceína que se ha instilado en la prueba primaria, y de nuevo se vuelve a instilar, se vuelve a poner anestesia tópica en el fondo sacoconjuntival, y luego se realiza otra vez la prueba de irrigación, pero manteniendo el hisopo, ¿no? Y entonces, lo que hay que tener en cuenta es que al de nosotros poner fluoresceína, ¿no? Al irrigar ello, prácticamente esta fluoresceína, si en el caso de que haya dado una prueba de Jones primaria negativa, se encuentra atrapada dentro de lo que viene a ser el conducto de drenaje lacrimal, lo usual es que al instilar o hacer la prueba de instilación, este reflujo tienda a sacar lo que viene a ser la fluoresceína residual, ¿no? Entonces, al poner un hisopo y al poner de nuevo la instilación, se puede recuperar lo que viene a ser la fluoresceína que se ha quedado atrapado en este conducto obstruido, ¿no? Entonces, esta prueba secundaria consiste en ello, ¿no? Prácticamente recuperar la fluoresceína que ya se ha instilado en la prueba primaria, ¿no? Dentro de ello tenemos dos resultados, ¿no? Uno que viene a ser uno positivo, que prácticamente se recupera el fluoresceína en el hisopo, ¿no? Lo que indica una obstrucción distal o parcial, ¿no? Y uno que viene a ser negativo, ¿no? Si es que no se recupera fluoresceína con el hisopo, lo que indica que la obstrucción es proximal, lo cual dice o aproxima de que si es que es positivo, la fluoresceína sí ha ingresado al conducto, pero se ha quedado obstruido y ha refluido. Pero si es negativo, indica que más que todo la parte proximal no ha permitido que esta fluoresceína ingrese a lo que viene a ser el conducto de drenaje y por ende no hay recuperación de fluoresceína, ¿no? Entonces, esta prueba de Jones también nos sirve, ¿no? Para, al menos la secundaria, para poder determinar si es que esta patología obstructiva es más proximal que distal, ¿no? Siguiente. Bueno, la siguiente es una dacriocistografía, ¿no? Con contraste, ¿no? Prácticamente se utiliza lo que viene a ser bueno, una inyección, ¿no? De aceite etiodizado en los canalículos y luego una radiografía, ¿no? Lo que se puede evidenciar, bueno, en la imagen A, como son dos pequeñas imágenes verticales, ¿no? De aspecto, en este caso, un hiperdenso, se podría denominar, ¿no? Estos indican que prácticamente el conducto lacrimal está permeable en ambos, ¿no? Como se puede evidenciar, ¿no? Tanto sea como en A como en B, ¿no? Lo que es medio curioso tal vez sería que incluso en la parte más proximal se encuentra un poco disminuida, ¿no? Pero al haber permeabilidad indemne, mira como se pueden ver a lo largo, en este caso, mediante las dos lineecillas perpendiculares, que en este caso son los conductos lacrimales, indica que esta prueba de dacriostografía está diciendo de que estos conductos son permeables, ¿no? Lo que viene a ser la parte B, podemos evidenciar de que, mira, al menos en la parte B, lo que viene a ser la imagen, ¿no? De los conductos lacrimales del lado derecho, indican de que hay una obstrucción, ¿no? Por ende, solamente está perfundiendo lo que viene a ser al nivel proximal, lo más proximal posible a lo que viene a ser el conducto lacrimal, ¿no? Pero después de ello no hay el drenaje de este aceite etiodizado, ¿no? Lo cual indica una patología obstructiva, ¿no? Más que todo proximal, ¿no? Y mientras que en lo que viene a ser el conducto lacrimal, ¿no? Del lado izquierdo, el conducto de drenaje, sí hay permeabilidad como tal, ¿no? Y en lo que viene a ser en la imagen C se puede ver, se podría decir una forma se le conoce como prácticamente una sustracción digital, pero es prácticamente otra ventana, ¿no? Para poder verlo, ¿no? Que muestra hallazgos similares a la parte B, ¿no? Lo interesante, al menos dentro de la parte A, es que también se puede evaluar lo que viene a ser la arquitectura como tal, ¿no? Como vienen a ser los cornetes nasales y lo demás, ¿no? Ahora, lo interesante también de esto, dentro de esta prueba de dacriocistografía, es que en el caso de que el paciente tenga, se podría decir, una obstrucción como tal, también nos permite descartar ciertas patologías, ¿no? Así pequeñas, como vienen a ser la presencia de tumores, sinusitis, o tal vez en este caso llenado, ¿no? O purulento en lo que vienen a ser los senos paranasales, ¿no? Siendo en este caso el parte paranasal, al menos los laterales, los cuales pueden dar un efecto de masa y puede ser como que causar una pequeña obstrucción intermitente, ¿no? Dependiendo del contenido del parte de estos sacos, ¿no? Lo cual nos podría dar un falso diagnóstico de una patología obstructiva, ¿no? Cuando en sí la causa subyacente que origina ello
es otra ajena a lo que viene a ser lo usual dentro de los conductos nasolacrimares, ¿no? Siguiente. Luego también hay otras pruebas como son la gamografía y la tomografía de contraste y la resonancia magnética, ¿no? Al menos la gamografía es prácticamente se utiliza otro marcador, ¿no? El cual más que aplicarse dentro de lo que viene a ser el conducto de drenaje, se aplica o se marca mediante las lágrimas, ¿no? Y se hace una evaluación de todo el paso desde lo que viene a ser la producción de lágrimas hasta lo que viene a ser su paso por el drenaje, ¿no? Entonces, en cuanto a la prueba de lo que viene a ser la gamografía, la TC y la RM, estas prácticamente, al menos la gamografía es algo que se está haciendo un poco más en desuso, ¿no? Ya que la dacrocistografía es un poquito más sensible y es, bueno, más sencilla de poder realizar, ¿no? Porque solamente se utiliza un colorante, ¿no? Como el aceite etiodizado, ¿no? Ahora, en el caso de que podamos tener, tal vez, no sé, un tumores, o pequeñas membranas como tal, y se tenga que requerir a lo que viene a ser el procedimiento quirúrgico de ello, que en este caso son como que pequeños stents o tal vez incluso hasta pequeños endoscopios, los cuales introducen y tratar de aperturar, ¿no? Estas pequeñas estenosis o tal vez estas pequeñas zonas de obstrucción, se le solicita, ¿no? Al paciente lo que viene a ser una tomografía de contraste y una resonancia magnética, ¿no? Entonces, estas, a diferencia de lo que viene a ser la dacrocistografía, como les dije, eh, estas son mucho más sensibles y mucho más aproximadas para poder identificar estas patologías subyacentes como vienen a ser la sinusitis o tal vez las pequeñas tumoraciones ajenas a lo que viene a ser el conducto nasolacrimal, los cuales están haciendo efecto de masa y estenosando el conducto, ¿no? Entonces, para este tipo de pruebas, para este tipo de patologías es donde se reserva este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, solamente hay que recordar como repaso que solamente la dacrocistografía es el examen más óptimo, ¿no? Para determinar cómo se encuentran los conductos, ¿no? Y, y en cuanto a lo que viene a ser la gamografía, bueno, ya no se usa y la TCRM ya reservado para, en el caso de que todas las patologías hayan dado negativas y sospechemos de otra causa subyacente, ¿no? Siguiente. Bueno, por último vamos a hablar sobre lo que son los aspectos quirúrgicos del sistema lacrimal, ¿no? Siguiente. Primero, la primera prueba, bueno, es la dacrocistorrinostomía, ¿no? Tomo que viene de corte como tal, ¿no? Esta consiste en la creación de una nueva vía de drenaje, ¿no? A través de una nueva comunicación entre la vía lacrimal y la fosa nasal, ¿no? Dicha comunicación, como es lógico, se realizará en un lugar previo al área obstruida, ¿no? Es, si es que no se puede reproducir el video, bueno, debajo este link he tratado de buscar, ¿no? En cuanto a esta dacrocistorrinostomía, lo interesante es que hay avances, ¿no? Dentro de ello, que son incluso hasta con endoscopías o también hasta con marcaje láser, ¿no? Este, mm, Vamos a ver el videíto nomás. No creo que te cueste más de 2 minutos. No cuesta más de 2 minutos. Por favor. Presento. Mm, Compañero, disculpe, ponlo con el link de abajo porque no me dejaba tampoco grabarlo porque dice que es como que tiene sus restricciones de edad, algo así. La dactiocistorrinostomía endoscópica comienza con la colocación de una fibra óptica para ubicar el saco. Con un cuchillete se realiza una incisión de la mucosa, se levanta un colgajo y se expone el hueso que será retirado con una osteótomo de 2 milímetros. Esta pinza de Terrison está especialmente diseñada para tomar pequeños bocados de esta pared ósea
y permite exponer en forma completa el saco lagrimal. En este momento se observa el saco y la fibra óptica por dentro. Una vez retirado todos los fragmentos del hueso, se procede a la apertura completa del saco para permitir la salida de la fibra óptica, tallándose 2 colgajos posteriores. Esta cirugía tiene una recuperación sumamente rápida, ya que toda el área quirúrgica se reduce a un área de aproximadamente 15 por 15 milímetros. En este momento se colocan los filamentos de silicona que serán retirados luego de 6 semanas. Ya bueno, siguiente, ¿no? Si vale la pena comentar al respecto, podríamos indicar que esta es una técnica que tiene algunos años ya y es bastante importante detallar que, a diferencia de la técnica tradicional en la que nosotros ingresábamos por piel, dejábamos una cicatriz y era mucho más cruenta la actividad, ¿no? En todo caso, sí, no, esta otra imagen que vas a presentar corresponde a la tradicional, a la clásica. No, doctor, esta es mediante endoscopía, no es mediante la clásica. La primera es, obviamente, es con endoscopía, la que presentaste ya. Ajá. La que vas a presentar ahora, ¿también endoscopía? No solamente es un video, este es endoscopía. La clásica es que se hace la Sí, apertura. endoscopía, por eso. Estaba haciendo la comparación. Allá sí. Esta es la con endoscopía, es la nueva, ¿no? Que es mucho más rápido el tiempo quirúrgico, y evidentemente el abordaje más fácil, no deja cicatrices visibles, ¿no? El resto es simplemente canalizar con el tubo de Crafoord, y vas a presentar otra que es con la clásica vas a presentar ahora, eso quería entender. No, doctor, solamente para cortar el tiempo, vamos a presentarla con endoscopía. Las siguientes son otras pruebas, doctor. Ya, ok, continúa. Siguiente, por favor. Bueno, la puntoplastia es prácticamente una técnica quirúrgica sencilla y muy rápida que se realiza bajo anestesia local y cuyo objetivo es dilatar el punto lacrimal para mejorar el drenaje de la lágrima en casos en que los que se ha producido una estenosis, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? Este es el video, lo puedes poner pero en velocidad por 2, por favor. Ahí se coloca una pequeña cantidad de anestésico a nivel proximal hacia los puntos lagrimales superior e inferior, y ese es un dilatador con el que se empieza obviamente a dilatar el punto lagrimal, en este caso el inferior, me parece. Es una tijera de Metzenbaum, pero cortita, pequeña, con la que se amplía un poco el cartílago y se va a cortar, ¿no? Esta técnica a veces se vuelve a cicatrizar y se vuelve a tapar. Pero ahí sacamos un pedazo de bocado del cartílago, una puntoplastía, ¿no? Técnica sencilla cuando hay estenosis frecuente del punto lagrimal. Otra técnica importante también. Siguiente, por favor. Y bueno, no encontré video sobre ello, pero sí lo menciona como técnicas quirúrgicas, ¿no? Uno que es la cauterización retropuntal, que esta puede usarse en casos de abrasión, ¿no? Fuera del punto lacrimal, se aplican quemaduras en la conjuntiva palpebral, aproximadamente 5 milímetros por debajo del punto lacrimal, que se invertirá por consiguiente contracción tisular, ¿no? Dentro de ello, tanto sea como la puntoplastia y la cauterización retropuntal, es las aproximaciones fibróticas, ¿no? Que puede causar, en este caso, la cicatrización de ello y causar una iatrogenia, ¿no? Por parte de lo que viene a ser la parte apuntal, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones como ello, ¿no? Y una técnica que prácticamente está reservada, ¿no? Cuando hay un ectropión medial o un ectropión grande, ¿no? Que prácticamente está causando que las prolongaciones de sus fibras vayan hacia la parte apuntal y puedan causar una estenosis secundaria, un ectropión medial, ¿no? Que es la técnica de la conjuntivoplastia medial, ¿no? Puede emplearse, bueno, como les dije, ¿no? Poner un ectropión medial más extenso, sin laxitud significativa. Se reseca el área tarsoconjuntival en forma de rombo de 4 milímetros. Prácticamente el procedimiento es retirar, ¿no? Este ectropio medial y
aplicar lo que viene a ser desde lo que es la puntoplastia o tal vez lo que viene a ser la cauterización retropuntal, ¿no? Pero sabiendo que el ectropio medial es, las fibras al menos son las causantes de esta estenosis puntal, ¿no? Proximal se podría decir, secundario el otro, ¿no? Eh, sí, creo, con eso siguiente, por favor. Bueno, a continuación se pueden ver las referencias bibliográficas que usamos para elaborar el trabajo y procederemos a la parte de las preguntas, ¿no? Doctor, la primera pregunta sería, ¿cuál es la función de las glándulas de Meiboom? ¿A quién se la dedicas? En general, doctor, ¿a quién desea responder? ¿Voluntarios? A ver, llamaremos. Está bien, doctor, en todo caso. Mm, Ashley, doctor. Ashley, Sí, doctor. gracias. Ashley, te llaman. Doctor, sí, la respuesta sería la alternativa B. Sintetizan lípidos que forman la capa externa de la película lagrimal. Sí, doctor, sería la correcta. Gracias. La siguiente, por favor. Caso clínico. Dianita, ¿quieres leer, por favor? Diana Alexandra. Sí, doctor. Disculpe. No, ya. ¿Escucha bien, doctor? Sí, te escuchamos. Por favor, lee la pregunta. Ok. El caso clínico. Se presenta un paciente con gorros en los ojos y párpados. Mm, Debería tener un extraño creo que no tenemos muy buena señal, Diana. físico o en la base normal, cifra. Doctor, entonces me voy a volver a conectar. Ok, no hay problema. Dice en todo caso, se presenta un paciente con ardor y escozor en los ojos y los párpados. Refiere sensación de arenilla o de tener un cuerpo extraño. En el examen físico se evalúa costras y caspa en base de las pestañas. En los ojos la córnea está normal, las pupilas circulares, ¿no? Con reflejo Sirla, ¿no? Justamente ese concepto no es muy utilizado. Pupilas isocóricas, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Tienes opciones o está libre la pregunta? Es pregunta libre. Gracias, Yuri. ¿A quién se la dedicas? ¿O un voluntario, por favor? ¿Voluntaria? Es una patología muy frecuente, ¿no? En nuestro medio, en todas partes en realidad. Adelante, por favor. Doctor, ¿sería blefaritis anterior? Doctor, ¿sería correcta la respuesta? Gracias, y gracias, Yuri. De acuerdo, completamente. La siguiente, por favor. A ver, ¿qué es la blefaritis marginal? Adelante. Es una infección Ya está. crónica, generalmente se ubica en el borde de los párpados y generalmente es en ambos ojos, ¿no? La opción D. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen, jóvenes?
Sí, doctor, es la respuesta correcta. Perfecto. Blefaritis marginal reactiva, ¿ya? Y yo le diría más, es una afección, ¿no? Una infección crónica, obviamente, ¿no? Puede haber una reacción alérgica por contacto, y también es una blefaritis marginal. La posición es la que nos va a determinar la característica en todo caso, es más el límite anatómico, ¿no? Blefaritis anterior, blefaritis posterior, blefaritis marginal. Recuerden que la palabra blefaritis se refiere a todo el párpado, ¿no? Eh, Recuerden que cuando encontramos folículos y papilas a nivel de conjuntiva tarsal, estamos hablando de una blefaritis posterior, ¿no? Que hay una congestión bastante importante esta zona. Cuando hagamos prácticas vamos a vertir párpados hacia adelante y van a ver cuál es la característica de esta blefaritis anterior. Es crónica generalmente, es bilateral y tiene muchas etiologías obviamente en común. Ya la iremos viendo más adelante cuando desarrollemos más adelante lo que es síndrome de ojo rojo. Bien, adelante, la siguiente, por favor. ¿Cuál es el tumor más frecuente en el párpado? Caterine Pamela Ferrell. Carcinoma de células basales. Sí, sí, efectivamente es correcto. Bien, describe el mecanismo de bombeo de la lágrima. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Sí, ¿alguien quiere participar? Bien, entonces paso a explicarlo. Bien, como habíamos mencionado, bueno, son dos fases, ¿no? Mientras tenemos el ojo abierto, entonces las lágrimas se dirigen en dirección medial e inferior, ¿no? De nuestra parte del ojo, entonces de ahí, mientras tenemos los ojos abiertos, se dirige hacia los canalículos y hacia el saco. Pero en el caso cuando cerramos los ojos, entonces ahí es donde cumple una función importante las fibras pretarsales y las perceptales del músculo orbicular, ¿no? Y eso hace que se dirija la lágrima desde el saco bueno, hacia el conducto, ¿no? Bueno, en eso consiste. Bueno, la siguiente pregunta es, en la dacriolitis, ¿cuál es el enunciado falso? ¿Alguien que quiera participar? Sí, esa es la correcta, debido a que mencioné en la exposición que estos tienden a estar compuestos por titanio y que mayormente esta enfermedad daba a las mujeres debido a que usamos lo que son los cosméticos y los maquillajes. Gracias. Y bueno, por último vamos a pasar a un caso clínico, ¿no? Se tiene un paciente con epífora cantal medial. A la evaluación mediante la lámpara de hendidura nos observa, no hay signos de inflamación ni ojo rojo, no secreciones purulentas, sin presencia de carnosidades, no presencia de estenosis puntal, ¿no? Se realiza una prueba de irrigación, obteniéndose reflujo leve en el punto lacrimal. Se procede a instilar una gota de fluoresceína al 2% y luego se pone un hisopo con anestésico local. Posteriormente se recupera la fluoresceína en la nariz. Posiblemente se trate de una compañera Alexandra Pamela Valadares Marmanillo. Por una hipersecreción lagrimal. Sí, efectivamente, al realizar la prueba de instilación se puede recuperar la fluoresceína, determinando que hay permeabilidad por parte del conducto, ¿no? Entonces que la patología de la epífora prácticamente se da por que es una hipersecreción lacrimal. Siguiente.
Eso sería todo. Muchas gracias, jóvenes. Gracias a todos, a Andrew, y a todo el grupo por este tema bastante bien conformado. La patología de vía lagrimal es frecuente, la patología de párpado, que la han abordado también anteriormente, se ve con cierta regularidad y salta a la vista las manifestaciones que se han podido revisar en esta etapa. Muchas gracias nuevamente, jóvenes, y estaríamos ahora continuando con el tema de el síndrome de ojo rojo. Por favor, Diego, ¿quién presenta hoy día? Todo lo que corresponde al tema del síndrome de ojo rojo abarca varios temas, en realidad, varios tópicos. No estamos viendo las categorías del ojo rojo debido a programas de infecciones, lesiones a nivel de párpado, córnea, esclera y las inflamaciones, ¿no? Las respuestas inflamatorias debidas a una uveitis, iritis, escleritis, y bueno, van a ir desarrollando una a una cada una de estas patologías, ¿no? Desde lo que es una inyección conjuntival, una inyección ciliar o querática o periquerática, inyección mixtas, la quimosis conjuntival y sus clasificaciones, ¿no? El ojo rojo doloroso y el ojo rojo no doloroso. El que va con agudeza, disminución de agudeza visual y el que va con agudeza visual normal. Entonces son diferentes situaciones que nos van a permitir poder identificar de qué patología se va a tratar, según el caso. Entonces, bienvenido al grupo que va a iniciar con esta presentación. Ellos son, Aido Luna, también viene Carla Serna, Yanela Condori, José Percy Escalante, Grecia Manotupa y Estefan Olinda Mesa Quicaño. Buenas noches, jóvenes. Adelante, por favor, inicien con su presentación. Si la tienen lista. Doctor, buenas noches. Un momentito, por favor. Ok, no hay problema. Aprovechamos en todo caso para ir detallando alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una agudeza visual, encontramos una disminución relacionada con el motivo de consulta. Disminución de la agudeza visual, quiero decir. Yo veía bien con el ojo derecho, ahora no veo y me duele el ojo y está obviamente rojo. Entonces uno asocia toda esa sintomatología y podríamos hablar de un síndrome de ojo rojo doloroso. ¿Ok? No hemos tomado la presión intraocular, no hemos hecho nada de eso, pero ya estamos asociando y dentro del síndrome vamos a encontrar varias posibilidades, ¿no? Desde inclusive si se añade el síntoma de sensación de cuerpo extraño, habría que descartar esta posibilidad, ¿no? Habría que descartar seguramente un glaucoma de repente, una escleritis, una uveitis o una hipertensión ocular simplemente. Ok, entonces mientras van iniciando, ya está, perfecto, ya estamos con la presentación. Ok, cuando gusten, ¿eh? Adelante, creo. Bienvenidos, buenas noches, adelante. ¿Quién inicia? Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ahora vamos a presentar la exposición sobre el síndrome de ojo rojo. Siguiente, por favor. Bueno, empezando por la definición del síndrome de ojo rojo. Este va a comprender un conjunto de entidades clínicas que van a estar caracterizadas por hiperemia, que generalmente van a afectar a una parte o en su totalidad al segmento anterior del ojo. Comprendido por la conjuntiva, la córnea, el iris, el cuerpo ciliar y los párpados. Vamos a tener diversas categorías clínicas de ojo rojo, como podemos encontrar la inyección conjuntival. Este se caracteriza porque hay hiperemia de vasos conjuntivales superficiales. Es más intensa en el fondo del saco conjuntival, el cual se conoce como fornix. Y va a ir disminuyendo conforme nos vamos acercando hacia el limbo esclerocorneal. En este tipo nos va a indicar una patología del párpado o de la conjuntiva. Regresa, por favor.
Se puede hacer una instilación tópica de un colirio vasoconstrictor, como podría ser la fenilefrina, en el fondo del saco conjuntival inferior, y este va a atenuar o suprimir la hiperemia durante algunos minutos, ya que va a actuar sobre los vasos superficiales móviles o deslizables, lo cual se va a conocer como una vasoconstricción positiva. Siguiente, por favor. Luego tenemos la inyección ciliar o periquerática, el cual va a estar caracterizado por hiperemia de vasos conjuntivales profundos o los vasos epiesclerales. Es más intensa a nivel de limbo, formando un anillo hiperémico periquerático, como se puede observar en la imagen superior. Va a afectar a los vasos perilímbicos y se relaciona con una patología más severa del segmento ocular anterior, que tiende a afectar más a la córnea, al iris o al cuerpo ciliar. A la instilación tópica de un colirio vasoconstrictor no va a atenuar la hiperemia del círculo periquerático, lo cual se conoce como vasoconstricción negativa. Luego tenemos también la inyección mixta, la cual va a estar caracterizada por una hiperemia de vasos superficiales y profundos que le va a conferir a la conjuntiva una tonalidad rojo vinosa, y este va a ser característico del glaucoma agudo. Y finalmente tenemos la equimosis subconjuntival, que es una colección hemática subconjuntival producida por rotura vascular, como podemos observar en la imagen inferior. Siguiente, por favor. También vamos a tener la clasificación clínica del ojo rojo. Vamos a tener el ojo rojo indoloro y el ojo rojo doloroso. El ojo rojo indoloro se va a caracterizar porque el paciente presenta picor, escozor o sensación de cuerpo extraño. Este no está asociado con disminución de la agudeza visual y los cuadros tienden a ser banales. Generalmente se relaciona con patología palpebral como la blefaritis o también a patología conjuntival como puede ser el hiposfagma o la conjuntivitis. Mientras que el ojo rojo doloroso se va a caracterizar por dolor ocular. En ocasiones va a presentar irradiación periorbicular y cuando va a haber una asociación con disminución de la agudeza visual, este suele indicar más gravedad. Se relaciona con patologías inflamatorias, como puede ser en caso de patología palpebral, relacionada al orzuelo, herpes zóster, también a patología del saco lagrimal en caso de dacriocistitis aguda, patología epiescleral en casos de epiescleritis, también patología corneal en casos de queratitis, también se asocia a patología uveal y patología orbitaria. El ojo rojo doloroso también se va a asociar a hipertensión ocular aguda en casos de glaucoma agudo y también a patología traumática. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, cuando estamos en presencia de un paciente con ojo rojo, tenemos que hallar en la anamnesis la edad del paciente, el inicio del cuadro, si este es súbito o ha sido gradual, también la cronología, la situación actual del paciente, si este ha mejorado o ha empeorado. También ver la unilateralidad o bilateralidad de la lesión y su localización. Si es que tiene cambios visuales, si es que presenta dolor, si tiene patología, antecedentes personales como enfermedades oculares de base, alergias o inmunodepresión. Si ha tenido episodios previos, cuáles han sido sus tratamientos previos y si ha tenido eficacia. Si ha tenido exposición a irritantes, antecedentes de traumatismos, también antecedentes de cirugía ocular. Si tiene uso de lentes de contacto o si está asociado a otros síntomas como rinorrea, odinofagia, tos o vómitos. Y también si tiene enfermedades sistémicas asociadas, como por ejemplo colagenopatías, que como vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver con el síndrome de ojo rojo. A la exploración física, debemos ver si este ojo rojo es unilateral o bilateral. La localización de la hiperemia, si es una inyección conjuntival, una inyección ciliar o una inyección mixta, o si presenta equimosis subconjuntival. También debemos explorar los párpados, las pestañas, hacer una eversión del párpado si se sospecha de cuerpo extraño. También ver la existencia o no de secreciones, evaluar los movimientos oculares, determinar la agudeza visual del paciente.
Si tiene traumatismos, abrasiones o laceraciones, debemos palpar también los huesos de la órbita. Y si tiene sintomatología extraocular como adenopatías preauriculares. También se le tiene que hacer un examen con lámpara de hendidura o la linterna para evaluar la córnea, la pupila, el cristalino, la cámara anterior y la cámara posterior. Y finalmente también valorar la presión intraocular. Siguiente, por favor. Entonces, como primera patología causante del síndrome de ojo rojo, vamos a tener el hiposfagma o la hemorragia subconjuntival. Esta va a ser una colección hemática subconjuntival que va a estar producida por la rotura vascular. Se va a manifestar clínicamente, como podemos observar en las imágenes, por una mancha roja que va a enmascarar los vasos subyacentes. Vamos a tener diversas etiologías del hiposfagma. Tenemos de etiología espontánea, infecciosa y traumática. En el caso de la etiología espontánea, el idiopático va a ser el más frecuente, representando el 95% de los casos. También vamos a tener secundario a una maniobra de Valsalva, en el cual el paciente puede tener un golpe de tos, estornudos, esfuerzos en el parto que lo puedan llevar a desarrollar una hemorragia subconjuntival. También secundario a patologías sistémicas en caso de pacientes con hipertensión arterial, arteriosclerosis, fragilidad capilar y discrasias sanguíneas. En la etiología infecciosa se va a presentar en el contexto de una conjuntivitis infecciosa y la etiología traumática en casos de que el paciente tenga trauma contuso craneofacial. Siguiente, por favor. El cuadro clínico de esta patología generalmente va a cursar asintomático, es indoloro y no va a afectar a la visión. Si es que la colección sanguínea va a ser más elevada, este puede producir una sensación de cuerpo extraño. En la exploración ocular vamos a poder observar el signo de la mancha roja conjuntival, como se pueden observar en las imágenes. Esta generalmente tiende a ser plana y uniforme. Lo característico de la hemorragia subconjuntival es que esta no va a sobrepasar el limbo esclerocorneal, como podemos apreciar en las imágenes, se limita hacia el limbo esclerocorneal. También se van a poder observar los vasos conjuntivales superficiales que van a discurrir sobre la lesión, pero van a enmascarar los vasos subconjuntivales. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este generalmente va a ser clínico, observando al paciente. Ante una equimosis subconjuntival de repetición, debemos solicitar al paciente pruebas analíticas, un estudio de coagulación y también controles de la presión arterial. Ante un traumatismo orbitario o periorbitario, también se tiene que hacer una valoración oftalmológica más exhaustiva. Y ante un traumatismo cráneoencefálico se tiene que abarcar también una exploración neurológica. Para el tratamiento de esta patología, este no requiere tratamiento ya que su reabsorción se da de manera espontánea en 1 o 2 semanas. Pero si la lesión es más elevada, causando la sensación de cuerpo extraño, se le podría dar al paciente lágrimas artificiales. Siguiente, por favor. Bien, a continuación vamos a hablar de las uveitis. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con la explicación de la uveitis anterior, que se define como la inflamación intraocular a nivel del segmento anterior, que puede comprometer tanto el iris, por lo que se define iritis, o al iris junto al cuerpo ciliar, definido como iridociclitis. El paciente a la consulta va a presentar una determinada clínica caracterizada por síntomas cuales fotofobia, dolor ocular, ojo rojo sin secreción purulenta, disminución de la visión, lagrimeo y miosis. Este es en el caso de una uveitis anterior aguda, perdón. En el caso de que estemos frente a una uveitis anterior crónica, el ojo puede presentar una coloración blanca y tener unos síntomas mínimos, incluso si hay una presencia de una inflamación severa. Siguiente, por favor.
En cuanto a los signos, se va a poder observar en el examen físico la presencia de inyección periquerática de tono violáceo y también precipitados queráticos, como se puede observar en la imagen en alto a la derecha. Estos precipitados van a ayudar bastante en la etiología de la uveitis. Dato importante también es la presencia del fenómeno de Tyndall o células del humor acuoso, cuyo grado de celeridad se va a clasificar según el número de células detectadas mediante el examen de lámpara con hendidura. El grado del brillo del humor acuoso también va a ser evaluado y se va a valorar el grado del oscurecimiento. En cuanto a los nódulos del iris, los nódulos de Keope son un cúmulo de células inflamatorias a nivel del margen pupilar del iris. Y por último tendremos la rubeosis iriris, que consiste en la neovascularización del iris, como se puede observar en la imagen, en la segunda imagen, siempre a la derecha. Siguiente, por favor. En cuanto a otros signos, se van a poder observar las sinequias posteriores. Sinequia posterior viene a ser la adherencia del cristalino al iris. Y en caso de que éstas se extiendan en 360 grados, van a impedir el paso del humor acuoso desde la cámara posterior hasta la cámara anterior. Y esto va a determinar un aumento de la presión intraocular. En cuanto al vitrio anterior, en presencia de iritis, las células del humor acuoso van a superar ampliamente el número de las células vítreas. En cambio, estando frente a un iridociclitis, las células se van a distribuir de manera equitativa en ambos compartimentos. En el segmento posterior se va a poder observar la presencia de un edema macular cistoide, que viene a ser generalmente la complicación esporádica, y esto se puede examinar, por así decirlo, una exploración minuciosa. En cuanto al fondo de ojo, se va a poder observar papilitis y también edema macular cistoideo. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, lo primero que nosotros tenemos que optar es por la interconsulta a oftalmología. Y el oftalmólogo va a establecer un patrón de afectación ocular y la actividad inflamatoria se va a diagnosticar mediante una exploración completa de ambos ojos. Y este va a estar primado por la valoración de la agudeza visual, seguido por el examen en lámpara de hendidura de la cámara anterior del ojo, medición de la presión intraocular por medio de un paquímetro y por último una oftalmoscopía indirecta y un examen de fondo de ojo. Siguiente, por favor. En cuanto a otras pruebas que van a resultar útiles en la valoración de la inflamación ocular, vamos a tener la tomografía de coherencia óptica para identificar el edema de la mácula, la angiografía con fluoroceína, la campimetría y por último una ecografía ocular. Una vez que se haya establecido el diagnóstico de uveitis anterior, se va a tener que valorar el patrón de presentación, en función del cual se va a continuar realizando o no pruebas complementarias. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, este va a estar caracterizado por 3 patologías principales. En primer lugar, vamos a tener la conjuntivitis, que es caracterizada por la presencia de descarga y enrojecimiento, que va a involucrar tanto la conjuntiva palpebral como la vulvar. La queratitis se caracteriza por tinción, defectos epiteliales y espesamiento estromal o infiltrado. En cuanto al glaucoma de ángulo cerrado, se considera como diagnóstico diferencial debido a la presión intraocular elevada, como ya mencionado anteriormente, a la nubosidad, edema corneal y a la presencia de un ángulo de cámara anterior estrecha o cerrada. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener la sinequia anterior, que es definida como la adherencia del iris a la córnea. En caso de estar frente a una sinequia anterior, esta puede impedir la salida del flujo acuoso a nivel del ángulo de la cámara, y esto va a determinar o un glaucoma o una hipertensión ocular. En caso de una sinequia posterior, que vendría a ser la adherencia del cristalino al iris, este también puede causar glaucoma por confinamiento pupilar y la formación de una prominencia anterior a nivel del iris. En cuanto a otras complicaciones, vamos a tener la catarata, el glaucoma, una queratopatía en banda, como se puede observar en la imagen abajo en la derecha, y por último, una descompensación corneal. Siguiente, por favor.
El tratamiento. El objetivo va a ser iniciar el tratamiento de manera inmediata para que este sea efectivo y se pueda llegar claramente a la remisión para evitar las complicaciones. Vamos a tener pautas específicas en cuanto al tratamiento y los esteroides tópicos asociados a los ciclopégicos con midriáticos van a ser el tratamiento indicado y de primera elección. Se va a optar por el utilizo entonces de colirios. El acetato de prednisolona al 1% se va a utilizar de 1 o 2 gotas en el ojo afectado cada 1 o 2 horas, que va a tener el objetivo de controlar la inflamación. En cuanto a la omatropina, al 2 o al 5%, va a ser utilizada de 2 a 4 veces al día, con el objetivo de prevenir la formación de sinequias y reducir la incomodidad del espasmo ciliar. Este tipo de tratamiento va a ser bastante frecuente con intervalos breves. Es un tratamiento que se aplica cada 1 o 2 horas mientras el paciente esté despierto. Y a continuación se va a realizar una disminución gradual durante los siguientes próximos 1 o 2 meses. En caso estemos frente a casos severos de uveitis anterior, se va a hacer uso de esteroides perioculares y o sistémicos. Estos resultan ser efectivos debido a que proporcionan concentraciones bastante altas y van a determinar una importante disminución de la inflamación. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a hablar de la uveitis intermedia, que se define como la inflamación intraocular que va a afectar tanto el vítreo como la pars plana. En casi un 90%, las uveitis intermedias son idiopáticas. En la consulta, el paciente nos va a describir una clínica caracterizada por síntomas como moscas volantes. Por moscas volantes se entiende la liberación de restos inflamatorios en el vítreo, aunque en ciertas ocasiones el paciente nos va a referir un trastorno de la visión central debido a la presencia de edema macular. En cuanto a los signos, nos va a indicar el paciente la presencia, una vitritis con pocas o ninguna células en la cámara anterior, y la ausencia de una lesión inflamatoria focal en el fondo de ojo, además de bolas de nieve o pars planitis, que de igual manera se definen como la liberación de restos inflamatorios, pero en este caso en la pars plana, y asociada a una vasculitis periférica y nuevamente edema macular quístico. En cuanto a la sintomatología, se va a poder observar también dolor ocular, fotofobia, ojo rojo y condensados vítreos que se colegan a las moscas volantes y a las bolas de nieve. Siguiente, por favor. El diagnóstico se va a realizar en primer lugar mediante una historia clínica, examen físico y consulta a oftalmología. ¿En qué casos podríamos sospechar de uveitis intermedia? En la presencia de patologías como esclerosis múltiple, sarcoidosis, pars planitis, neoplasia y enfermedad de Lyme. En cuanto a las complicaciones, esta va a estar caracterizada por edema macular cistoide, que es la causa más común de pérdida visual, y también edema macular recurrente, considerada como la causa de pérdida permanente de la visión, esto secundario a una degeneración cistoide. En cuanto al tratamiento, se va a optar por los esteroides perioculares o intravítreo, y hay determinadas circunstancias en donde se puede indicar esteroides sistémicos. En casos de uveitis bilaterales, con una inflamación que va de moderada a severa, en uveitis que sean resistentes a esteroides locales, o uveitis que se asocien a otras enfermedades o patologías sistémicas. Siguiente, por favor. Bien, continuando, vamos a hablar acerca de las uveitis posteriores. Esta viene a ser una inflamación que va a afectar a las estructuras del fondo de ojo, que van a ser localizadas en la retina, ¿no? Y va a llegar a producir lo que es la retinitis en el coroides, produciendo lo que es una coroiditis, o ambas, que sería una corioretinitis. Los casos de uveitis posterior, pues representan el 15% del total de las uveitis. En cuanto a la clínica, pues vamos a ver que va a presentarse lo que es la disminución de la agudeza visual y una sensación de borrosidad visual, ¿no? Lo que son las miodesopsias, la visión nublada. También esta no va a presentar dolor, sí es solo posterior, y rara vez vamos a tener signos de inflamación en la cámara anterior. Las causas pueden ser sistémicas, es decir, van a estar asociadas a una enfermedad sistémica que pueden ser infecciosas o no infecciosas.
Dentro de las infecciosas, pues tenemos a la toxoplasmosis. Y bueno, también tenemos aquí lo que son la sífilis, la tuberculosis y también la infección por el virus del herpes. Y en cuanto a las no infecciosas, pues aquí tenemos a todas las enfermedades de trastornos autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis y la poliartritis nodosa o la enfermedad de Virchow. En cuanto al diagnóstico, vamos a realizar lo que es la valoración de la agudeza visual. También tener en cuenta lo que es la presión intraocular, el grado de inflamación de la retina a través de lo que es el examen del fondo de ojo. En cuanto al examen de fondo de ojo, pues vamos a evidenciar la presencia de opacidades en el vítreo, también agregados celulares, fibrina, bandas de vítreo degenerado, la coroiditis, también focos blanquecinos o amarillos grisáceos, el edema de retina adyacente, áreas blanquecinas cicatriciales y también lo que son las hemorragias retinianas. Como podemos ver en la primera imagen, pues vamos a ver lo que son las opacidades vítreas y en la segunda imagen lo que es una coroiditis. En cuanto a las pruebas complementarias, pues vamos a recurrir a usar lo que es la tomografía de coherencia óptica, que nos va a permitir valorar rápidamente la importancia del edema macular y el estado de la retina. También lo que es la angiografía, que se realiza principalmente para detectar si hay vasculitis. Y bueno, el campo visual, ¿no? Que nos va a permitir evaluar el alcance de los daños a nivel de la retina. Y también va a ser independiente, ¿no? De la agudeza visual y va a ser posible de tener una correcta, vamos a verificar, ¿no? Si está correcta la agudeza visual y si el campo visual es deficiente. En cuanto al tratamiento, pues va a ser etiológico, dependiendo de la causa. Lo que se usa más son los antiinflamatorios esteroideos o perioculares. También vamos a usar lo que son los inmunosupresores y en casos recidivantes o de gravedad, pues se llega a usar lo que es la ciclosporina. Es importante la determinación de las causas de una uveitis, ya sea recurrente o crónica. Es también importante, ¿no? Para poder administrar el tratamiento correcto que puede conllevar al uso de fármacos antiinfecciosos o fármacos inmunosupresores. En cuanto a las complicaciones, en lo que es la uveitis posterior, pues vamos a tener el desarrollo de lo que es el edema macular crónico, la extensión a nervio óptico y el desprendimiento de retina exudativo. En cuanto a la panuveitis, bueno, que viene a ser otra de las uveitis, bueno, esta viene a ser ya también la afectación de todas las estructuras intraoculares. Va a existir la inflamación en la cámara anterior del ojo, la cavidad vítrea, la retina, los coroides y también los vasos retinianos. Esta va a afectar lo que son las tres partes principales del ojo, que se van a ver afectadas por la inflamación. Esta va a estar también relacionada a lo que es la enfermedad de Behçet, que es una de las formas más conocidas, ¿no? De la panuveitis y va a presentarse un daño en la retina. Y bueno, a menudo estas van a llegar a causar la ceguera, ¿no? Si es que no van a recibir un tratamiento oportuno. En cuanto a las causas, pues estas van a estar asociadas a lo que son las enfermedades generales como la enfermedad de Behçet, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada y la sarcoidosis. Y tenemos a las verdaderas panuveitis, ¿no? Que se van a originar a través de la tuberculosis, también de la sífilis y la infección herpética. En cuanto a los síntomas, pues lo más característico es que vamos a evidenciar en el ojo el enrojecimiento por la inflamación de la parte anterior. También la visión va a estar disminuida porque se va a ver una turbidez del vítreo o del humor acuoso y va a haber la existencia, ¿no? de un posible edema de la mácula. Entonces, el paciente, por ejemplo, nos va a describir eso como si habría moscas volantes, ¿no? Por las opacidades que va él a visualizar. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a necesitar lo que es la evaluación médica. El diagnóstico se va a basar en los síntomas y en la exploración física que se le va a realizar al paciente. También se le puede hacer la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Y el uso de la lámpara de hendidura, que va a ser el instrumento que nos va a permitir explorar la totalidad del ojo en un gran aumento. En cuanto al tratamiento, pues los cuadros de este tipo de uveitis son un poco más complejos a tratar, ya que van a estar relacionados a otras enfermedades. Bueno, lo que se usa es los corticoides en gotas para el componente de uveitis anterior y por vía oral, ¿no? Para tratar la inflamación a nivel de la cavidad vítrea y de las estructuras del fondo de ojo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que como esta va a estar relacionada a otras enfermedades,
pues van a tener un tratamiento específico, ¿no? En el caso de la enfermedad de Behçet, por ejemplo, se va a recomendar el uso de lo que son los corticoides y también inmunosupresores. Y para el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, pues los corticoides administrados en altas dosis. Hola. Bueno, en cuanto a las uveitis asociadas a infecciones sistémicas, vamos a ver primero la uveitis asociada a la tuberculosis, ¿no? O la tuberculosis intraocular va a afectar con mayor frecuencia a lo que es el tracto uveal, incluido el iris y el cuerpo ciliar anteriormente y la coroides posteriormente. Vamos a ver que la coroides va a ser una capa de vasos sanguíneos que va a estar ubicada entre la esclerótica y la retina. Y esto va a formar la capa media o vascular del ojo. En cuanto a la uveitis tuberculosa anterior, este se va a caracterizar por precipitados granulomatosos queráticos, granulomas del iris y sinequias posteriores de base ancha. Ocasionalmente también se puede observar hipopio. En esta patología también vamos a ver que la catarata va a ser una complicación muy común, ya a diferencia de la uveitis sarcoide. El glaucoma de ángulo abierto, bueno, el glaucoma de ángulo abierto no va a ser común en esta uveitis tuberculosa, aunque las sinequias anulares y el iris pueden causar glaucoma de ángulo cerrado secundario, ¿no? También la uveitis anterior crónica no tratada puede resultar en una tisis bulbi que va a ser un globo atrófico y cicatrizado. En cuanto a la uveitis posterior, vamos a ver que la tuberculosis coroidea va a ser la forma más común de uveitis posterior. Va a ocurrir más comúnmente en presencia de una tuberculosis sistémica y en casos raros va a ser la única presentación de manifestación de tuberculosis o la manifestación inicial de una enfermedad sistémica. La tuberculosis coroidea puede ser unilateral o bilateral. También se han descrito tres patrones fundoscópicos, que va a ser el tubérculo solitario, el tubérculo de coroides miliares y el tuberculoma, que va a ser una sola lesión grande que puede simular un tumor y puede conducir a un desprendimiento de retina serosa. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el micobacterio en tuberculosis se va a diseminar hacia los tejidos oculares por vía hematógena, siendo el epitelio pigmentario de la retina como un santuario para este microorganismo. Es aquí donde va a poder replicarse y va a producir la enfermedad de manera directa o estimular al sistema inmune mediante sus antígenos y así va a generar reacciones de hipersensibilidad. Entonces, ambos mecanismos, tanto la replicación y la hipersensibilidad o la generación de hipersensibilidad van a coexistir. Sin embargo, también se acepta que el fenómeno de hipersensibilidad retardada va a ser el principal responsable de las manifestaciones oculares de la enfermedad. En cuanto a la vasculitis retinal secundaria de esta tuberculosis, va a ser el ejemplo clásico, ¿no? de una inflamación desencadenada por mecanismos de hipersensibilidad retardada. La reacción va a poder desencadenarse a partir de microorganismos en estado latente presentes en los tejidos extraoculares. Los casos de uveitis luego de vacunación con bacilos de Calmette-Guerin también van a ejemplificarnos, ¿no? Como la activación del sistema inmune para defender al huésped va a ser nociva en sí mismo. Entonces debe tenerse presente este concepto en todo momento durante el tratamiento, ya que debe actuar tanto sobre la noxa como sobre el sistema inmune del huésped. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que el espectro del compromiso ocular va a ser muy amplio. Básicamente va a presentar o la existencia de un cuadro de uveitis anterior-granulomatoso con precipitados retroqueráticos gruesos, sinequias posteriores y nódulos de Coet. Es altamente evocativo, ¿no?, esta patología. Entonces, de entre todos los hallazgos clínicos van a existir tres que se han demostrado una asociación estadísticamente significativa.
con la etiología tuberculosa, que va a ser las sinequias posteriores de base ancha, o sea, estas sinequias que son más anchas que altas, las vasculitis, una vasculitis retinal aislada y la coroiditis simil serpiginosa. Entonces, ante la presencia de cualquiera de ellos en un paciente que provenga de un área endémica, esta tuberculosis va a tenerse en mente como un diagnóstico de base. Para el diagnóstico veremos básicamente que el diagnóstico va a ser el talón de Aquiles, ¿no? de la uveitis asociada con tuberculosis. Muchas veces va a ser diagnosticada tardíamente y no pocas veces va a ser tratada. Entonces, el cultivo y el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis como gol estándar del diagnóstico de la enfermedad va a ser casi imposible, ya que va a ser imposible en estos cuadros oculares puros, ya que por definición van a ser pausivacilares. Entonces, de esta forma el diagnóstico va a ser básicamente o va a reposar en test indirectos y en el cumplimiento de criterios clínicos. Tenemos, por ejemplo, el test de Mantoux, en el que se va a usar, es el test que se usa ampliamente, siendo positivo cuando la induración va a ser mayor o igual a 15 milímetros en pacientes vacunados, o cuando la reacción va a ser flictenular, independientemente del diámetro de la induración. Si bien se trata de una prueba simple y accesible y de bajo costo, su principal debilidad va a radicar en que la influencia que ejercen sobre el resultado del estado inmunológico del individuo, ¿no? La vacunación con el BCG y la exposición también a las micobacterias ambientales. En tanto, la detección en sangre mediante el test de ELISA de anticuerpos dirigidos contra el antígeno va a ser, además de ser altamente específico y sensible, ya que va a tener una especificidad del 96% y una sensibilidad del 81%, esto va a presentar la ventaja de negativizarse luego del tratamiento exitoso. Esta prueba nos va a mostrar resultados prometedores en casos de uveitis asociada con tuberculosis y va a ser sin duda una herramienta muy útil, ¿no? En el diagnóstico y en el seguimiento de esta enfermedad. También van a existir pruebas destinadas a poner en evidencia la presencia de este Mycobacterium, como son las pruebas con la PCR o bueno, la PCR, ¿no? Que va a ser altamente específica, pero va a tener baja sensibilidad. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, el uso de drogas o de fármacos tuberculostáticos va a tener como fin no solamente tratar un cuadro infeccioso puro, sino también disminuir el estímulo antigénico responsable de mantener, ¿no? en el tiempo la inmunidad retardada. Los casos confirmados de uveitis asociada con esta tuberculosis van a recibir el esquema completo de estos fármacos durante los 2 primeros meses de tratamiento y luego solo con 2 fármacos por un lapso no menor a 6 meses y definido por la evolución de la enfermedad. También se mencionan los corticoides sistémicos que van a ser fármacos de primera línea de tratamiento antiinflamatorio. Un gran número de pacientes va a lograr en sí el control de la uveitis con esta combinación, ¿no? Cuando las lesiones van a avanzar rápidamente, amenazando estructuras delicadas como la mácula, por ejemplo, y se va a hacer necesario un control más rápido de esta inflamación sin que signifique el aumento de riesgo de reactivación. Entonces, siendo así, se va a usar vamos a ver que el uso intravítrea del metotrexato, la cual ha demostrado gran utilidad en casos de coroiditis serpiginosa asociada a tuberculosis. Este fármaco también va a tener un doble mecanismo de acción, o tendría un doble mecanismo de acción, porque va a ser inmunosupresora y también tuberculostática, ya que se ha demostrado un efecto antibiótico en cultivos de Mycobacterium. En ese cuadro podemos ver el tratamiento, ¿no? En una uveitis tuberculosa definitiva, vamos a ver 4 fármacos por 2 meses, la isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y como decía, ¿no? Dos fármacos no menores de 6 meses, en sí de 6 a 12 meses, que van a ser la isoniazida y la rifampicina. Y corticoides, ¿no? Si va a ser necesario. Y en una uveitis tuberculosa presunta o presuntiva, vamos a ver si es severa, va a tener un igual esquema que en la forma definitiva.
Si va a ser moderada, se va a usar isoniazida, más rifampicina por 6 meses y corticoides también si es necesario. Siguiente, por favor. En cuanto a la uveitis por sífilis y SIDA, vamos a ver que esta uveitis va a ser la manifestación ocular más común de la sífilis adquirida. La infección de los ojos puede ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad, ¿no? Va a incluir en las manifestaciones va a incluir a la queratitis intersticial, la uveitis anterior, intermedia y posterior, la corioretinitis, la retinitis, la vasculitis retinal. También va a tomar los nervios craneales y neuropatías ópticas. Entonces, los hallazgos oculares van a estar asociados al compromiso del sistema nervioso central o presentarse como una sola manifestación. En cuanto a los estadios, vamos a ver una sífilis primaria, caracterizada por la presencia del chancro en el sitio de inoculación, usualmente en la región genital. Si la enfermedad no va a ser tratada, va a progresar a una sífilis secundaria. En cuanto a una sífilis secundaria, con un rash maculopapular, o bueno, se va a manifestar con un rash maculopapular generalizado, más pronunciado en las palmas y las plantas y también una linfadenopatía. Y si esto va a progresar, vamos a ver una sífilis terciaria, que va a ser definida, ¿no? en 3 grupos, que va a ser una sífilis terciaria benigna, una sífilis cardiovascular y una neurosífilis. La lesión característica en este estadio va a ser el goma, que histológicamente va a ser un granuloma. Se va a encontrar en la piel y en membranas mucosas, aunque también puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la coroides y el iris, ¿no? Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, debemos entender que a nivel ocular, las pruebas de laboratorio van a ser necesarias debido a que la gran diversidad de manifestaciones clínicas van a confundir, ¿no? al médico. Va a haber la prueba del FTA, que va a ser la prueba de inmunofluorescencia, y la prueba de la microhemaglutinación para el treponema pallidum, que van a ser las más apropiadas, ya que otras pruebas como el BDRL van a ser poco sensibles debido a que este treponema va a estimular anticuerpos anticardiolipinas. Entonces, muchas veces estas pruebas como el BDRL van a ser las causas de falsos positivos para la sífilis, ¿no? Por ejemplo, en lupus eritematoso, en cirrosis biliar. En la sífilis ocular va a ser muy rara, equivale a 1 o 2% de los uveitis. Sin embargo, va a ser esto una enfermedad simuladora que va a poder confundir, en especial en pacientes que sean inmunocompetentes, ya que los pacientes con VIH positivo van a ser más susceptibles para adquirirla, ¿no? La infección del VIH con la sífilis va a aumentar el riesgo de afección del sistema nervioso central, y además que los pacientes con SIDA que no reciben terapia antirretroviral van a padecer una afección bilateral y del segmento posterior. Entonces, para el tratamiento y en caso de resistencia, se puede aplicar ceftriaxona 1 gramo 2 veces al día por 7 días. Siguiente, por favor. En cuanto a la uveitis relacionada a la sarcoidosis, vamos a ver que la uveitis anterior va a ser clásicamente la manifestación ocular más frecuente, ¿no? de sarcoidosis. También se pudo observar la presencia de granulomas conjuntivales, o también un desarrollo de epiescleritis, como los hallazgos más frecuentes, ¿no? en esta enfermedad. Los signos de uveitis anterior granulomatosa van a incluir típicamente la presencia de precipitados queráticos, nódulos en el iris, sinequias posteriores y anteriores periféricas. La incidencia con la que va a aparecer esta uveitis anterior en los pacientes con sarcoidosis ocular varía entre un 20 a un 70%, esto según los diferentes trabajos que hay, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones va a consistir en una uveitis granulomatosa y crónica. Las manifestaciones clínicas y como secuelas de una uveitis crónica, vamos a observar la aparición de sinequias anteriores y posteriores, una iris bombeo, glaucoma, un edema macular quístico, vitritis, neovascularizaciones de la retina y desarrollo de cataratas.
El glaucoma también puede ocurrir en esta sarcoidosis, tanto por los mecanismos de ángulo abierto como de ángulo cerrado. También la mayoría de los pacientes con elevación de la presión intraocular tienen un ángulo abierto crónico como tipo de glaucoma asociado. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un cuadro, un abordaje, ¿no? Según el tipo de uveitis. Si es anterior, se le va a pedir el BES, el PCR, el HLA-27, radiografías de columna cervical y lumbar y de tórax. Si es intermedia, igual que el anterior, BES, el PCR, aquí menciona también el ANA, el anti-PCC. También resonancia magnética, si es una enfermedad desmielinizante. En posterior vamos a ver al ANCA, el HLA-B55, radiografías también de tórax y ultrasonografías oculares. También se puede pedir aquí angiografías retinianas. Y en una panuveitis vamos a ver una ecografía ocular por un engrosamiento de una pared coroidea. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre las uveitis relacionadas a las colagenopatías. Dentro de estas vamos a tener primero las espondilitis anquilosantes. Como bien sabemos nosotros, son trastornos inmunitarios sistémicos que van a estar asociados con la uveitis. Mayormente se va a darse en América del Norte y Europa. Esta artritis inflamatoria es potencialmente incapacitante, generalmente va a presentar un dolor en la espalda crónico y esta casi siempre va a ser en personas mayores de 45 años. A menudo se va a asociar con una o más varias características extraespinales, articulares o periarticulares, como que estas van a incluir justamente la sinovitis, la entesitis o la dactilitis, o también justamente como vemos en la imagen, la columna en caña de bambú, ¿no? También puede estar asociada a varias características no articulares. En esto incluye justamente la uveitis, como también en la psoriasis y enfermedades inflamatorias intestinales. Dentro de las manifestaciones oculares, dentro de la espondilitis anquilosantes, vamos a ver que la uveitis anterior va a ser una manifestación ocular más frecuente y que se va a presentar alrededor del 25% de los pacientes. Y esto va a ser mayor en pacientes varones con espondilitis anquilosantes. Vamos a ver que cada ojo suele afectarse en momentos muy diferentes y es muy rara la afectación bilateral simultánea. A menudo no hay correlación entre la gravedad y la actividad de la inflamación ocular y articular. Esta suele ser unilateral y tiende a resolverse dentro de los, dentro de los 3 primeros meses posteriores a su aparición. Vamos a ver que las recurrencias son muy comunes y pueden ocurrir en un ojo contralateral. La uveitis suele presentarse como un dolor unilateral, agudo, va a haber fotofobia y también visión borrosa, que son las características, ¿no?, semiológicas. Vamos a ver que puede ser el primer problema que requiere una evaluación médica y que se debe justamente alertar a los médicos sobre una posibilidad de una espondilitis anquilosantes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la artritis reactiva o el síndrome de Reiter. Esta también se va a caracterizar por una triada, que es la uretritis inespecífica, va a haber conjuntivitis y artritis. Va a haber diversos agentes infecciosos que van a desencadenar este síndrome y que aparece del 1 al 3% de los hombres tras una uretritis inespecíficas y en alrededor del 4% en individuos después de una enteritis. Por diversos microorganismos, puede ser Shigella y también puede estar relacionado a enfermedades respiratorias como la clamidia pneumoniae, ¿no? Entre las manifestaciones oculares, vamos a ver que va a haber un mayor porcentaje que va a estar relacionado con la conjuntivitis, pero también va a estar relacionado con la uveitis anterior. Vamos a ver que dentro de la conjuntivitis, esto es muy frecuente, clásicamente sigue a la uretritis y también precede a la artritis, ¿no? Suele ser leve o bilateral, va a haber y es muy purulenta, y tiene una reacción papilar y también folicular. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la artritis psoriásicas y las enfermedades inflamatorias intestinales, se considera formas o dentro de la espondilitis anquilosante, ¿no?
Sin embargo, a diferencia de la uveitis, que está justamente asociada a la espondilitis anquilosantes y la artritis reactiva, esta uveitis, tanto en la artritis psoriásica y en la enfermedad inflamatoria intestinal, suele ser bilateral. Este es posterior al cristalino, va a ser que al inicio es insidioso, de duración crónica, es más frecuente en mujeres que en hombres. Vamos a ver que el 75% de estos pacientes va a estar relacionado con una artritis axial o periférica también. Dentro de las manifestaciones, bueno, ya les había mencionado que va a estar relacionado con una uveitis anterior. También puede darse raramente conjuntivitis, va a haber infiltrados corneales marginales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la artritis infantil idiopática, juvenil o infantil. Esto es muy importante, ya que va a ser una enfermedad sistémica que a menudo se va a asociar justamente a una uveitis anterior en los niños. Su prevalencia es alrededor de un caso por cada 1000. Se define como una artritis de etiología desconocida, que va a empezar antes de los 16 años de edad, que va a persistir al menos 6 semanas. Vamos a ver que el 50% de los niños afectados suelen tener o persiste después de los 10 años aún. Está asociada a una uveitis, particularmente justamente una artritis idiopática de tipo oligoarticular y que también va a estar con un ANCA positivo, ¿no? El diagnóstico en una edad temprana va a aumentar el riesgo a tener una uveitis. Vamos a ver que la uveitis va a ser la causa de morbilidad en este tipo de artritis. El siguiente, por favor. Entonces, este tipo de artritis de la oligoarticular va a afectar a mujeres más al igual que va a tener una enfermedad poliarticular. Vamos a ver que su pico de incidencia va a ser entre el segundo y el tercer año de vida. Es menos común después de los 5 años de edad y rara vez va a comenzar después de los 10 años. Vamos a ver que es típico de una niña que va a cojear sin quejarse y a menudo vamos a ver que los padres van a notar que camina extraño por la mañana, pero al rato va a aparecer o va a caminar bien, ¿no? En muchos casos vamos a ver que el niño nunca se va a quejar de dolor, pero los padres van a ir al médico justamente porque se le hinchan las rodillas. Vamos a ver que la complicación más grave justamente en estos casos va a ser que presente una uveitis o iridociclitis de un 20 a un 25% de los niños. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, de la presentación o de las manifestaciones oculares, vamos a ver que la uveitis es especialmente muy peligrosa, ya que invariablemente no va a producir síntomas, por lo que se debe de detectarse mediante revisiones periódicas con la lámpara de hendidura. Incluso vamos a ver que va a haber agudizaciones con celularidad con más de 4 en humor acuoso, y es raro que los pacientes se quejen, aunque algunos refieren que va a haber como moscas volantes, ¿no? A menudo no se sospecha de una uveitis hasta que los padres van a notar complicaciones como un estrabismo o va a presentar un aspecto anormal del ojo como una queratopatía o en banda o una catarata, como se ve también en la imagen. No va a haber congestión ciliar, incluso con una presencia de una uveitis intensa. Vamos a ver que esta inflamación es crónica, pero no es granulomatosa. Siguiente, por favor. Por otra parte, vamos a ver que el tratamiento en este tipo va a ser justamente de los corticoides. ¿Se me escucha? Siguiente, por favor. Sí, adelante. Ya, más a ver justamente los corticoides tópicos que van a ser eficaces en un 80%, en el cual se tiene que dar la prednisona en 1% o la dexa también a 0.1%. Y también los midriáticos, que son necesarios para las exacerbaciones, ¿no? Dentro de estos van a estar justamente los anticuerpos monoclonales o el antifactor, como es el adalimumab o el infliximab. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de nefritis y la uveitis tubulointersticial. Este TINU es un trastorno muy poco común que ocurre con mayor frecuencia en adolescentes y en mujeres jóvenes, y también pueden presentar síntomas sistémicos adicionales, ¿no? Como fiebre, mialgia, anemia leve o
pruebas de función hepática que son anormales, estos también pueden experimentar una uveitis bilateral que va a ser recurrente o crónica. Y el síndrome de Vogt-Koyanagi es una enfermedad autoinmune que se manifiesta por una uveitis posterior, que es bilateral, con acumulación de líquido por debajo de la retina, lo que va a llevar a una elevación y desprendimiento de la retina. A menudo esto se va a presentar como una panuveitis, como ya lo he explicado. El diagnóstico se va a basar, es netamente clínico, no hay pruebas serológicas o cambios histológicos específicos. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que sería la uveitis inducida por fármacos, esta la vamos a definir como una inflamación intraocular de la uvea o de la capa vascular del globo ocular. Si bien por comodidad también incluimos partes como serían las alteraciones inflamatorias de los vasos retinianos, el parénquima retiniano y el humor vítreo, se trata centralmente de la inflamación de lo que es la uvea. Esta inflamación puede ser causada por el uso de fármacos de tipo vacuna, toxina y por diferentes vías de administración, como serían la tópica, intraocular o un medicamento que se esté usando de manera sistémica. Siguiente, por favor. Esta uveitis es una entidad de una frecuencia muy rara, representa más o menos el 0.5 al 1% de las uveitis diagnosticadas, y la mayoría de los pacientes al inicio de lo que sería la consulta tienden al notar la molestia, la inflamación en sus ojos o la presencia de enrojecimientos, a usar otro tipo de medicamentos, ya que no lo relacionan directamente con los medicamentos que ya están utilizando, sino piensan que es o una nueva infección o una nueva alteración. Por esto es de que hay que evaluar bien lo que sería qué medicamentos se está usando o ha usado anteriormente el paciente antes de automedicarse con posibles analgésicos, como por ejemplo el paracetamol, o usar ácido acetilsalicílico, que es en el caso de algunos pacientes. En muchos casos también esta patología va a ser idiopática, a pesar de una exhaustiva exploración con estudios complementarios, dentro de los cuales se puede incluir el fondo de ojo, la medición de presión intraocular o otros exámenes. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar lo que sería la inflamación uni o bilateral de los ojos, por ejemplo, en el caso del uso de fármacos administrados por vía sistémica. Y la uveitis ipsilateral va a ser en el caso de los medicamentos usados por vía tópica o intraocular. Ahora también vamos a encontrar lo que sería la existencia de células inflamatorias de Tyndall, de las que habló mi compañera, y proteínas FLAIR, que vamos a encontrar en lo que sería el humor acuoso o el humor vítreo, que van a indicar que hay una ruptura de lo que sería la barrera hematoacuosa. Y de forma indirecta, esta va a relacionarse con lo que sería el grado de inflamación que existe en el ojo. La inflamación mantenida dentro de este ojo puede provocar graves secuelas, una afectación de la agudeza visual, que va a ser muy variable, va a depender del tiempo que se ha mantenido esta inflamación, y se puede provocar graves secuelas, que serían, por ejemplo, el hecho de producirse glaucomas o otro tipo de complicaciones de las que hablaré más adelante. Va a estar relacionado con lo que he dicho, el tiempo de evolución y recurrencia, y también vamos a ver lo que sería una infiltración celular de la cámara anterior, conocido como el hipopión, que es la última imagen, que va a ser la secreción de las células inflamatorias, que se va a manifestar como un pus en la cámara anterior del ojo, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la patogénesis tenemos tres mecanismos. Lo que es el mecanismo directo, este requiere en general que el fármaco entre directamente al ojo. Frecuentemente el resultado de la inflamación y la presentación es por una aplicación tópica intracamerular, produciendo una uveitis en 24 a 48 horas. Y en general los fármacos tópicos o inyectados en la cámara anterior van a producir esta inflamación por una alteración de la barrera hematoacuosa, mientras que los fármacos inyectados intravítreos van a causar una ruptura de lo que sería la barrera hematorretiniana.
Dentro del segundo mecanismo, que sería el mecanismo indirecto, puede ocurrir cuando un fármaco está solo o está combinado con proteínas séricas o los tejidos, estimulando así el sistema inmune a producir anticuerpos antifármacos. Estos anticuerpos pueden provocar complejos inmunes que se van a depositar en lo que es el tejido uveal, produciendo así lo que es la inflamación de la uveitis semanas o meses después de administrado el fármaco. Y el tercer mecanismo sería una combinación del fármaco con lo que es la melanina, reduciendo su capacidad de secuestrar los radicales libres proinflamatorios. Y en este caso, si un fármaco se va a combinar con la melanina, aumenta el potencial uveitógeno intrínseco de este pigmento, causando así el tipo de uveitis relacionado con la melanina, que podría ocurrir, al igual que en el segundo mecanismo, en semanas o meses después de la exposición al fármaco que produce la inflamación. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son los medicamentos asociados a esto, con los que se ha estudiado más, serían el pamidronato y el risdronato, que va a causar la uveitis bilateral y la escleritis. El metipranolol, que causa una uveitis anterior granulomatosa. El topiromato, que va a causar efusiones supracoroideas y escleritis. La rifabutina, que causa una uveitis anterior unilateral. Las sulfonamidas, que van a causar una uveitis anterior unilateral o bilateral. El cidofovir, con una uveitis anterior no granulomatosa, con hipotonía severa. El uso de corticoides tópicos, que van a causar uveitis anterior no granulomatosa ipsilateral. Y esta va a limitar tras la retirada del corticoide, ¿no? Pero siempre va a tener un efecto rebote. Y el latanoprost, que va a causar una uveitis anterior y un edema macular coloide. Dentro de lo que son estos medicamentos han sido los que más se han relacionado con lo que serían las uveitis inducidas por fármacos. También hay otros medicamentos que dan dentro de este ciclo de medicamentos que causan la uveitis, como sería uno de los muy poco frecuentes, pero que sí se ha presentado, sería el ibuprofeno, el cidofovir, y eso sería, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de las posibles complicaciones o las secuelas en el mismo ojo, serían la formación de sinequias posteriores, hipertensión ocular o glaucoma, el desarrollo de cataratas, el edema macular y otras alteraciones a nivel de lo que sea vitrio, retina y nervio óptico. Y el tratamiento está relacionado específicamente a lo que sería la dosis que ha sido aplicada del medicamento o a limitar lo que sería el uso de este medicamento. De no ser posible la limitación, entonces se va a basar siempre a un manejo de dosis que estará medido y regulado de acuerdo a lo que sería la necesidad de rango riesgo-beneficio. Siguiente. Creo que en este momento vamos a dar un paréntesis y ya estamos próximos a concluir la actividad. Como siempre, agradeciendo la preocupación y el esmero en la que se ve que están presentando los temas. Hay una secuencia ideal, hay datos sustantivos bastante importantes y relacionados con el tema desarrollado. Vamos a proceder a llamar lista, por favor. Tengan bien atender y responder la lista. Su atención, por favor, en este momento. Atención a la lista, jóvenes. Aedo Luna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Beatriz Aleman. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Paola Apaza. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Elena Arenas. Elena Arenas. Elena Arenas Yuca. Ok, no está presente, me parece. Lorena Vaca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Pamela Valladares.
Valladares presente, doctor. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches, Pamela. Buenas noches, doctor. Catherine Camacho. Doctor, disculpe, mi compañera Catherine está teniendo problemas con su red. ¿Algo en específico, por favor? Sí, doctor, no puede prender su micro porque su internet no le permite. ¿Puede escribir? Lo voy a intentar. Catherine Camacho. Ok, gracias, Catherine. Salomé Carpio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Salomé. Rodrigo Castilla. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, Rodrigo? Marcial Cagua. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yadira Caguana. Yadira Caguana. Yadira Caguana Guamán. Ok. Y Carla Serna. Carla Presente, Serna. doctor. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Fernando Chara. Fernando Chara. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Yanela Condori. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Yanela. Janet Cruz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, José Escalante. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, José. Chasca Espirilla. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Chasca. Pamela Ferrell. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Helen Gamio. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Cómo estás, Joyce? Buenas noches. Mireya Gil, por favor. Mireya Gil. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Mireya. Alejandra González. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Francisco Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Cecia Manotupa. Presente, doctor. Buenas noches. Lee Harvey Martínez. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, Lee. Geraldi Macías. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Olinda Mesa. Olinda Mesa. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Olinda, ¿cómo está? Fernando Mota. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Dulia Pacheco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Dulia. Milagros Poblete. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Anaís Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Anaís. Eduardo Quispe Santa Cruz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Yone Riveros. Daneri. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Yone. Ashley Salazar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ashley. Gabriela Salazar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Dayanés Salwa. Dayanés Salwa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Dayanés. Alexis Takuri. Alexis Takuri. Alexis Takuri Figueroa. Mauricio Tagle. Mauricio Tagle. Mauricio Tagle Vega. Melissa Tizoc. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Melissa. Diego Trujillo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Cecilia Tuco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Elber Tunki. Elber Tunki García. Elber Tunki García. Yuri Omar Vargas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Yuri. Andrew Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás Yepes.
Presente, doctor. Buenas noches. Denise Sanabria. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Denise. Buenas noches. Nicolás Yepes, sí, ya tomamos nota. Presente, doctor. Buenas noches. Y Rosario Zárate. Rosario Zárate. Rosario Zárate. En pluralidad vamos a volver a llamar lista a los últimos solamente que no contestaron. Repito, a Rosario Zárate. Rosario Zárate. Sí, doctor. Buenas Rosario Zárate. Rosario Zárate Terán. Elber Tunqui García. Mauricio Tagle. Alexis Takuri. A ver, Alexis Takuri, presente, doctor. Alexis Takuri. Doctor, disculpe, no sé si se me escuchó, por favor. Les voy a pedir, por favor, que estén conectados con micrófono. No le estoy pidiendo cámara y deberían hacerlo también con cámara. La presencialidad va a radicar en ese tema. Por favor, en el momento de llamar lista. Después, obviamente, ¿quién sigue acá? Yadira Caguana. Yadira Caguana. Elena Arenas. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, Elena. Y nada, no hay más. De nuevo a Caguana. Yadira. Yadira Caguana. Yadira Caguana. Yadira Caguana no está. Tampoco está Elber Tunqui. Elber Tunqui. Doctor, sí estoy presente, por favor. Ok, Es que no gracias. se me escuchaba, creo, doctor, disculpe. Estabas escribiendo, me parece, en un momento anterior, pero no. Y Rosario Zárate. Rosario Zárate no está, perfecto. Listo, jóvenes, muchas gracias por su atención. Y nos veríamos la siguiente semana con el tema pendiente, que serían las preguntas, ¿no? El cuestionario. Ya está la primera pregunta ya en ciernes, así que a la siguiente semana vayan presentando y felicitaciones nuevamente a quienes hoy desarrollaron el tema del síndrome de ojo rojo y patología de párpados. Muchas gracias, jóvenes. Si hay alguna pregunta hasta aquí, podríamos quedarnos con los grupos de práctica, por favor, unos